¿Qué puede pasar con Bitcoin ahora que no solo ha caído un 5% en pocas horas, sino que también ha rechazado niveles de resistencia importantísimos en prácticamente todas las temporalidades? En este vídeo no solo haré un análisis de la última hora de Bitcoin, sino que también responderé a esta pregunta. Bueno, os pido disculpas de antemano a todos los que me seguís en redes sociales. Ya sabéis que no estoy en casa, que he venido a pasar unos días en el País Vasco. Los que sepáis de qué zona se trata, pues ya sabéis más o menos por dónde ando. Los que no hayáis venido nunca, pues os invito a venir. Esto no solo puede afectar a la calidad de audio y a la calidad de imagen, como podéis ver, por eso os pido disculpas, sino que también puede afectar a la asiduidad de los vídeos de los que subo por las mañanas, los vídeos de análisis. Subiré cuando pueda, cuando me apetezca, cuando tenga tiempo, y eso provoca que haya días donde no vaya a subir vídeo. Pero bueno, dicho esto, vamos a ir directamente al análisis. Y es que, como podéis comprobar, el precio de Bitcoin viene de formar una caída desde el máximo de estos últimos días hasta el mínimo de un 5,01%, luego formó una especie de sombra y ahora mismo se encuentra un 3,52% abajo. El tema no es la caída, porque al final el subir o el bajar simplemente tiene algún tipo de interés cuando genera algún tipo de cambio. Es decir, tú puedes formar una caída, por ejemplo, del 10%, pero si lo miras en perspectiva, no estás haciendo nada, ya que el mercado está en tendencia alcista. En cambio, tú puedes formar una caída del 5%, pero que signifique una ruptura de un nivel de soporte muy importante y tú en este caso sí que estás formando algún tipo de alteración en la tendencia o en el movimiento, ¿no? En este caso, ¿por qué se forma alguna alteración? Si os acordáis, justamente la semana pasada hicimos un vídeo, os recomiendo que lo veáis, hablando de multi-time frame análisis, o traducido al español, análisis de diferentes temporalidades, donde hablábamos de que lo que estábamos viendo en gráfico de 4 horas, esta especie de movimiento horizontal con un nivel de resistencia claro y un nivel de soporte claro, era literalmente lo mismo que lo que estábamos viendo en gráfico diario. Un nivel de resistencia claro y un nivel de soporte claro. No voy a entrar mucho en detalle, os recomiendo al 1000% que vayáis a ver ese vídeo, es el último vídeo de análisis de la semana pasada, ya que hablaba de muchos detalles y muchos temas muy parecidos y que teníamos que tener en cuenta, pero en resumen, que el resumen no os va a servir para aprender, simplemente os va a servir para refrescar lo que dije, comentaba que el hecho de rechazar este nivel de 4 horas era justamente el análisis que hacíamos el día 5 de junio. El hecho de rechazar este nivel, ¿qué implicaba? No implicaba solo que el gráfico de 4 horas iría de la parte superior o podía ir de la parte superior a la parte inferior del rango, porque estamos hablando de un rango, sino que implicaba que en gráfico diario se confirmara esta estructura de doble techo. Y no solo doble techo, sino que doble techo nivel de resistencia. Cuando estábamos aquí, os comenté que el precio tenía dos opciones. Opción número 1, levantarnos nuevamente y formar una especie de o rechazo o ruptura de esta zona de resistencia, ya que quedaba mucho espacio por rellenar, por así decirlo, o por el contrario, formar algo muy similar aquí. ¿Qué es lo que formamos aquí? El precio llega, acumula, parece que cae, se levanta doble techo y para abajo. ¿Qué es lo que pasó aquí? El precio llega, parece que cae, se levanta, doble techo. Entonces, como comentaba, el hecho de que en 4 horas se formara ese rechazo no era simplemente nos vamos de la parte superior a la parte inferior de 4 horas, que significaría en gráfico diario pues pasar de aquí a pasar aquí hasta los 67.500, sino que significaría que en gráfico diario se confirma un patrón de doble techo y más allá de lo que ocurrió aquí, cuando tú formas un doble techo a nivel de resistencia, entiendes que el precio puede ir a la parte inferior. Pues fijaros que no solo hay un doble techo en gráfico diario, sino que hay un doble techo también en gráfico semanal. Y además no es únicamente un doble techo al uso y ya está. Es un doble techo que se ha formado a través de una high test aquí, mejor dicho, esta high test de aquí y esta high test de aquí. Cuando tú unes dos high test, ¿qué es lo que formas? Un tweezer top. Y este tweezer top se ha formado en nivel de resistencia, con lo cual se ha formado un patrón de rechazo de toda la zona de resistencia, no solo la parte de del doble techo, sino que también
aquí entendemos que está el gráfico o la zona de resistencia diaria. Con lo cual se están formando un montón de patrones de giro, patrones de reversión en niveles de resistencia, en semanal, en diario, en 4 horas, de patrones de doble techo, en semanal, en diario, y es que también se ha formado un doble techo en 4 horas. Si os acordáis, justamente cuando el precio estaba ya formando un movimiento bajista, cuando el precio estaba cayendo desde esta zona de aquí, es que hicimos el análisis por esta zona de aquí, más o menos por... El precio estaba cayendo, vaya, y os dije, ahora mismo está cayendo, pero el hecho no es que esté cayendo porque no me fío mucho de esta caída, simplemente porque veo que hay mucha fuerza alcista en las demás temporalidades, en este tramo final, con lo cual, cuando tú llegas a un nivel de resistencia y es un nivel de rango diario, o de 4 horas o de cualquier rango, y en vez de llegar con fuerza llegas desacelerado, tú puedes entender que no lo romperás y que de la parte superior irás a la parte inferior, sea cual sea. Pues aquí ya se estaba formando una desaceleración que nos podía indicar que el precio se iría a la parte inferior. Pero debido a la fuerza alcista, debido a al multi-time frame analysis que llevamos a cabo en el vídeo del viernes pasado, o del jueves pasado, no recuerdo bien, o del miércoles, la verdad que no me acuerdo, el último vídeo de la semana pasada de análisis, os comenté, vamos a esperar a que, más que una desaceleración y un giro, se forme alguna estructura de doble techo, porque el doble techo no genera dudas. Tú puedes estar formando una desaceleración, que es el paso previo a un giro, pero hacer un pullback y seguir subiendo. En cambio, un doble techo es un doble techo, es un patrón de giro, de reversión, de cambio de tendencia, que unido a un nivel de resistencia te indica de forma tremendamente probable lo que puede ocurrir a continuación. Y en este caso se forma un doble techo en gráfico de 4 horas, no solo el nivel de resistencia de 4 horas, sino que también esta zona sombreada de aquí es la resistencia diaria, que no solo confirmó un doble techo en gráfico diario, sino que confirmó en la parte final de ese doble techo diario, esto de aquí, un doble techo en gráfico semanal. Es decir, para que lo entendamos bien y ahora entenderemos perfectamente las consecuencias de todo. Vamos a hacerlo aquí en 4 horas. El gráfico semanal, ¿qué está haciendo? Un impulso. Estaba haciendo una especie de pullback y estaba en este punto de aquí. El gráfico diario, durante todo este tramo, ¿qué ha estado haciendo el gráfico diario? Pues se levanta, luego se viene para abajo, luego se viene para arriba, luego forma una especie de doble suelo, luego se levanta, luego forma el doble techo aquí, luego se viene para abajo, luego se viene para arriba. O sea, el gráfico diario estaba formando un movimiento de rango, con lo cual la estructura de doble techo en gráfico semanal era un rango diario. Y en esta parte final del rango diario se estaba formando un doble techo en gráfico diario también, que es esta zona de aquí. Pero es que en la parte final del doble techo diario, si hacemos zoom en este minicírculo que he hecho aquí y hacemos zoom, vemos que en 4 horas se estaba formando esto. Para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, para arriba y ¡pam! Doble techo. Con lo cual, tenemos un doble techo grande en gráfico semanal, que son las flechas de color blanco. Este doble techo semanal termina formando un doble techo diario. Pero es que el doble techo diario termina formando un doble techo en 4 horas, que es esta estructura de aquí. Y todo en niveles de resistencia. El multi-time frame analysis, ¿en qué se basa? En analizar temporalidades inferiores para confirmar o desmentir lo que está ocurriendo en temporalidades grandes. Con lo cual, si se está formando un doble techo en 4 horas en nivel de resistencia y las consecuencias son estas, ¿creéis que no puede ocurrir lo mismo con el gráfico diario? ¿Creéis que el gráfico diario, que es este doble techo de aquí, fijaros dónde ha llegado el gráfico de 4 horas, ¿eh? El gráfico de 4 horas se ha puesto claramente por debajo, ha llegado hasta aquí, de el valle o el mínimo del valle del doble techo. El mínimo del valle del doble techo diario, ¿qué es? Este de aquí. Con lo cual, ¿creéis que el gráfico diario no se puede poner claramente por debajo? Puede hacerlo al 100%. ¿Por qué? Porque son las consecuencias típicas de un doble techo. ¿Y creéis que si este gráfico de 4 horas arrastra al gráfico diario,
el gráfico diario no puede arrastrar al gráfico semanal? Y que entonces lo que ocurra es que el precio de Bitcoin se sitúe por lo menos en el nivel de los 56.000, 55.000. Tenemos que ser consecuentes. Evidentemente a mí no me apetece, no quiero verlo. No es algo que me guste. Yo prefiero que el precio de Bitcoin suba y tienda al alza y tienda al alza y tienda al alza. Es más, por mucho que tantas probabilidades vayan hacia la misma dirección, no tiene ni por qué ocurrir, ¿eh? Quiero decir, al final, si solo fuera a ver la probabilidad y operar en base a la probabilidad, todo el mundo sería rico porque siempre sería 100% de probabilidad. Entonces, no habría médicos, no habría abogados, no habría hoteles, no habría nada. Simplemente habría traders e inversores. Pero como no va siempre de favor de la probabilidad, pues evidentemente puede ser que esta semana haga así y dejemos atrás toda la estructura. Perfecto, muy bien. Pero que sepas que la probabilidad en todas y cada una de las temporalidades apunta hacia la misma dirección. Y el deber que tenemos como traders y como inversores y como todo lo demás es ir siempre a favor de la probabilidad, ir siempre a favor del movimiento más probable. Y si estamos viendo que no solo hay múltiples elementos que nos indican movimiento a la baja, sino que además son todos los mismos elementos en diferentes temporalidades diferentes y ya se ha dado paso a ciertas consecuencias en temporalidades inferiores, ¿cómo vamos a poder decir, no, sí, en 4 horas sí que esto es un doble techo y vamos a atacar la parte inferior del rango? Pero en gráfico diario no. ¿Por qué? Pues mira, porque me viene mal y porque creo que es muy poco probable que el precio de Bitcoin caiga y se venga a esta zona de aquí. O que el precio de Bitcoin se vaya al mínimo diario. O que el doble techo semanal arrastre al precio de Bitcoin hasta los 50.000. He dicho un número al azar, pero como es poco probable porque a mí me lo parece, o porque a mí no me viene bien, o porque no me imagino el movimiento, no. En gráfico diario y en gráfico semanal no, pero en gráfico de 4 horas sí. ¿Por qué? Bueno, pues porque no tendría muchas consecuencias. Bueno, esto no va así, que lo sepas. Esto funciona de entender lo que está ocurriendo e ir del lado de la probabilidad. Y ahora mismo la probabilidad, debido a todo lo que estamos viendo, es, como ya venimos comentando desde hace tiempo, evidentemente ahora simplemente estamos más cerca de esa probabilidad, es de que el precio de Bitcoin ataque pues esta zona de los 60.000, 50.000 largos, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí, nuestro deber va a ser analizar cómo se están formando esos movimientos, cómo se están formando esos ataques a esos niveles. ¿Por qué? Porque dependiendo de cómo se esté atacando la zona de soporte, entenderemos que haremos así o entenderemos que haremos así. Así que nada, voy a dejar este vídeo por aquí, no me despido en cámara para no liarla mucho, espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.